buenos días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, acá estamos en Foto con Fede, programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, Foto con Fede en YouTube y en Spotify, los canales por donde vas a disfrutar esta entrevista, las que ya han pasado y todo lo que viene. Jueves tras jueves, semana tras semana, estamos charlando con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos y latinoamericanas para conocer nuestra fotografía, la realidad de nuestra fotografía latinoamericana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos analizando de nuestra fotografía latinoamericana? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos haciendo ojo los fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos aquí a la hora de hacer esos trabajos, esos proyectos? ¿De qué se está hablando en Latinoamérica a nivel de fotografía? Mes especial porque es el mes de la fotografía. Estamos viendo que hay actividades en todos los países, en casi todas las provincias de cada uno de nuestros rincones de Latinoamérica. Hay mucho proyecto, mucho trabajo, muchas organizaciones haciendo eventos de fotografía, celebrando a la fotografía latinoamericana, y eso nos agrada. Nosotros no nos quedamos atrás, estamos haciendo varias actividades, aparte de seguir con las entrevistas en este canal. Estamos también aportando un granito de arena a nuestra fotografía. Hoy me voy desde acá, desde Venezuela, nos vamos a Uruguay. Me voy a El Pinar, ahí cerquita de Montevideo, a unos 20 kilómetros de la capital uruguaya. Voy a conversar hoy con Gonzalo Rostán, fotógrafo, trabaja mucho con la fotografía analógica. Y decimos, pero ¿por qué fotografía analógica? Casualmente este es nuestro segundo invitado de este mes que trabaja con fotografía analógica. El programa pasado estuvimos conversando con Diego De Feo, fotógrafo argentino de Buenos Aires, que nos presentó su libro realizado con fotografía analógica, 100% fotografía analógica. Y hoy Gonzalo nos va a charlar también un poco sobre eso. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Federico, un gusto estar contigo por acá. Bueno, a ver, contame un poco, me llamó mucho la atención 2026, sigo encontrando muchos fotógrafos que siguen trabajando o están volviendo a trabajar o nunca dejaron, no sé cómo es tu caso, el tema de la fotografía analógica. Primero eso, después, sos fotógrafo, ¿cómo llegaste a esta conexión con la fotografía? ¿Qué te inspiró a ser fotógrafo? Y sobre todo, seguir trabajando con fotografía analógica hoy en la era digital, en la era de la revolución fotográfica. Bueno, bien. Bueno, en mi caso fue un poco un proceso inverso. Yo empecé por lo digital allá por el año 2016, hice un curso y bueno, compré mi primera cámara digital y viajé, tuve un año, digamos que dejé la vida que llevaba hasta ese momento y estuve viajando con la cámara, y lo que me pasó fue como que rápidamente me agoté de tanta imagen junta, ¿no? Esto de capturar imágenes como sin pensarlo mucho, fácilmente me saturó, y bueno, en un momento pensé tal vez la fotografía no es lo mío, y bueno, en ese camino de casi dejar todo, conocí a Ignacio, que es un amigo actual, que es dueño de Fotototal acá en Uruguay, y él me dijo, probá con esta cámara a ver qué te parece. Y bueno, resultó ser que me dio una cámara analógica que casualmente tenía una falla, y esa falla era que el sistema de avance de la película estaba deteriorado, entonces las imágenes se superponían unas con otras. Y eso fue como una puerta así de entrada a un mundo nuevo para mí. Esto de las múltiples exposiciones o las dobles exposiciones, que es como el lenguaje que más utilizo, o la forma de capturar imágenes que más utilizo, nació básicamente por un error o por algo imprevisto que básicamente no decidí, como si me hubiese atrapado a mí. En la presentación o en parte de lo que es en tu red social, veo que definís como mucho de terapéutico, ¿no? Usás la fotografía como ese ejercicio terapéutico, que hoy en día hay mucha gente dice, bueno, la fototerapia. ¿Tiene que ver esa superposición de imagen con eso que voy a decir, esa parte, ese término de terapia? ¿Tiene que ver ese ejercicio de la sobreexposición fotográfica, que me llama mucho la atención? Aquí hay como que una conexión, me parece. Sí, bueno, en realidad, o sea, mi
mi profesión es psicólogo, yo me dedico básicamente a la consulta, y dentro de la rama de la psicología me he especializado en la rama transpersonal, que es un poco una de las ramas que más habilita al trabajo con lo inconsciente, con lo que no se ve, con lo que yace en la sombra y con todo ese bagaje que está más bien oculto. Y para mí la fotografía tiene algo que ver con eso, ¿no? Mi forma de verla, esto de superponer imágenes o de intentar captar lo que yace detrás, siempre ha sido como uno de mis desafíos, ¿no? Como también apelar a eso, a que muchas veces lo que es el error o lo inesperado termina siendo más bien un lenguaje o una forma del inconsciente de poder expresarse. Y sí, en mi caso la realidad es que la psicología o la fotografía y mi obra y también la forma en la que yo imparto talleres está muy de la mano. O sea, para mí es una única cosa, digamos, no lo puedo separar. Ya voy a caer en ese punto para adentrar un poquito más, porque me interesa la parte emocional de la fotografía, porque hoy en día se volcó tanto al ejercicio fotográfico, ¿no? Si bien una parte de esa pregunta se responde, bueno, por los temas de los teléfonos que hoy en día traen cámara, o sea, todo el mundo puede hacer fotos, es más accesible comprarse una cámara de fotos, o por lo menos eso da la impresión, porque hay muchísima gente con cámaras de fotos, pero hay un ejercicio, hay algo en particular que tiene la fotografía dentro del estado de ánimo de la gente, ¿no? Pues ya vamos a llegar a ese terreno, pero a ver, ¿qué encontraste vos puntualmente en el acto fotográfico, en el ejercicio? ¿Por qué te enganchó lo analógico? Y bueno, ya dijiste, lo digital era como que muy abrumador, era demasiada imagen, pero más allá de que hay mucha cantidad, hay algo ahí que no te terminó de convencer de lo digital, que dijiste, me gusta más lo analógico. Sí, en realidad creo que el principal factor es los tiempos, ¿no? Creo que lo analógico en algún punto reivindica los tiempos humanos. Y lo digital en realidad es una respuesta a mi forma de ver, obviamente, a los tiempos más bien mercantiles o más bien de un sistema productivo. Y tiene bastante que ver con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy el 99% de los trabajos fotográficos se realizan con digital, y en gran parte me parece a mí que no es por una elección estética, sino es una decisión de costos, de tiempo y de comodidad en muchos casos. Entonces yo encuentro en lo analógico como lo opuesto a esto, ¿no? Como una especie de revolución más bien personal, o como una forma de entender la fotografía como un acto lento, o no sé si lento, pero con un tiempo determinado, ¿no? Con que cada toma tenga un pienso, que cada encuadre tenga una razón de ser, como otra lógica, ¿no? Como esto de el revelado, de ver cómo la imagen va apareciendo, no sé, los tiempos de cuarto oscuro, como que para mí eso es lo que me atrapa y no tanto la producción de imágenes per se, digamos. La mitad de esta pregunta es para el Gonzalo fotógrafo y la otra mitad es para el Gonzalo psicólogo, ¿no? Que ahí esté justo, digo, en el mes de la fotografía vamos a profundizar un poquito sobre esto. ¿Es sano lo que estamos haciendo hoy desde el punto de vista fotográfico, eso de producir tantas imágenes y que diga, no sé si coincidís conmigo, que se diga tan poco a pesar de que hay tantas imágenes? El hecho de hacer clic y no contar nada, hacer clic y no entender por ahí lo que estamos haciendo, hacer clic y como para cubrir con una demanda de cantidad y no de calidad ni de diálogo. ¿Es sano lo que está pasando a nivel de producción fotográfica o no? No sé si es sano, pero creo que es consecuencia de los tiempos en los que vivimos. Es como esto de primero hago y después veo, y después paro. Y tal vez la pregunta sea al revés, ¿no? Pienso y después hago. Pero me parece que sí, que en esto de sobre todo lo digital hay como eso de que estamos en la época en la que sacamos más fotos y miramos menos fotos, me parece a mí, ¿no? Como que no hay el tiempo entre la toma y el mirar la foto está tan unido que se terminan fusionando y se pierde ese tiempo de detenerse, mirar la toma. Y en lo analógico no pasa eso, porque el tiempo nunca es el mismo, ¿no? Vos tomás la imagen y no tenés forma de verla en el momento, gracias a Dios. Entonces hay algo ahí de separar estos dos tiempos que para mí es sano para los humanos y para la fotografía también como disciplina, ¿no?
me pasó hace muy poco en un taller que estaba dictando de fotografía comunitaria. Entre tanto ejercicio, yo decía, bueno, vamos a hacer para la clase que viene, me tienen que traer 5 fotos de tal cosa. Me lo envían por correo. Y resulta que cada vez que yo abría un archivo no habían 5 fotos, había 10, 12, 15. Yo digo, pero el ejercicio eran 5 fotos. Entonces yo llego a clase y les explico, che, el asunto era 5, ¿por qué me enviaron 10, 12? No, profe, es que nos cuesta mandar un número exacto. Yo decía, pero el ejercicio son 5, ¿para qué hacen de más si... O sea, si yo les pido 5, tienen que ser 5. Hagan el esfuerzo, el sacrificio, hagan 5 fotos nada más. Entonces me dicen, no podemos, porque yo digo, ¿cuántas fotos realmente hicieron? Porque si me mandaron 10, por lo menos han hecho 30. Entonces había gente que me decía, no, profe, yo hice como 100 fotos y seleccioné eso. Digo, ¿y por qué no pensaste un poco más y en vez de 2 hiciste 5? Eso, porque no me daba más la cabeza para seguir limpiando. Entonces yo digo, bueno, es como que nos acostumbramos a pensar menos, a analizar menos. Sí, puede ser eso, o para mí nos acostumbramos es como que el acto fotográfico en algún punto, el hecho de apretar el parador, ese momento perdió valor. A mí sí. ese es el diagnóstico que yo hago, ¿no? Porque ese momento ya no tiene tanto valor, tiene mucho más momento la post-edición, o sea, el post, ¿no? Cuando tengo las 5.000 millones de fotos digitales, enchufo la tarjeta y ahí recién es como si sacara las fotos, ¿no? Y para mí eso, yo no lo concibo de esa manera, porque entre otras cosas porque no me divierte sentarme frente a ver 500.000 fotos, prefiero el otro proceso, ¿no? Prefiero como hacer todo ese trabajo en el campo, en el momento, y como a lo sumo sacar 2 tomas si realmente es algo que considero que lo vale, pero no más. Claro. Porque para mí hay valor en ese instante de sacar la foto. Para mí esa es la gracia del juego este. Exacto. Parar el gatillo, o sea. No sé si es la pregunta, si es la forma correcta de hacer la pregunta, si no la podés rehacer vos, ¿no? Te doy la idea. Pero emocionalmente hay algo en la fotografía que nos está como que sirviendo de sanación. Con ese ejercicio de cuando yo hablo con alguien y me dice, no, yo practico la fototerapia. Yo digo, bueno, salir a hacer fotos es una actividad recreativa, yo lo veo así, ¿no? Digo, me le cambiaron el nombre, ahora dicen fototerapia. Digo, bueno, pero ¿qué tanto me cura hacer una foto? Yo poniéndome un poquito más curioso. Digo, pero realmente hay algo emocional allí en el acto fotográfico, en después ver lo que estoy haciendo. ¿Hay alguna conexión allí que vaya más allá del ejercicio de la foto, o es todo como que algo para un consuelo? Para mí hay dos, entendí la pregunta y creo que hay dos lados por las que la podría llevar. Pero el primer lado me parece que es que la fotografía es un acto de presencia, ¿no? Y hoy en día los actos de presencia para mí son cada vez menos, y encontrarlos es un tesoro. Encontrar momentos en los que yo puedo estar presente haciendo una sola cosa a la vez sin tener mi mente ocupada en otras 30, hoy en día es un acto de rebeldía, porque no vivimos así. Claro. Vivimos resolviendo muchas cosas a la vez, porque el multitasking es la nueva máxima virtud que tenemos como humanidad, ¿no? El estar cocinando, leyendo, mirando, no sé qué, prendiendo el fuego. Y acá hay algo de que si hacemos mucho, es muy difícil que podamos estar presentes. Y para mí la fotografía tiene eso de que te mantiene presente. Si vos no observás, no te detenés a mirar, y a mirar, y a mirar, y a captar el instante exacto en el que hacer la toma, no hay fotografía. Y creo que, sobre todo para mí lo importante es eso, la fotografía nos permite estar en presencia. Y eso es terapéutico, de por sí. Y por otro lado, creo que también esto de la fototerapia se podría llevar mucho con la historia del álbum familiar, ¿no? Como que hay mucho de esto de entender nuestra historia, y que hoy en día está creo que muy de moda, y gracias por suerte está muy de moda, ¿no? Como entender de dónde venimos, para entender un poco dónde estamos y hacia dónde nos estamos yendo como individuos y como sociedad. Y la fotografía es una herramienta fundamental para esto, ¿no? Y el álbum familiar es una herramienta fundamental para esto, me parece a mí.
para poder hacer esa reconstrucción. Me tocaste un punto que vengo analizando hace bastante tiempo, lo he conversado con muchos fotógrafos acá en el programa, y es precisamente ese famoso álbum. No es secreto, se hacen millones de fotos. De hecho, hace poco leí que entre el año 2012-2013 y el año 2025 se publicaron a nivel mundial alrededor de 2 billones de fotos publicadas. Yo digo, bueno, ¿cuántas fotos hago yo para publicar una o dos? Y eso me da más o menos una idea de lo que se hizo, no de lo que subió, que son dos datos diferentes. Pero bueno, para referencia, hay 2 billones de fotos hechas en los últimos 10 años, en la última década, que no es un número menor, publicado. Estamos haciendo cualquier cantidad de imágenes, de fotos digital que van en las redes, pero así como llegan a las redes, así se pierden, así se van. No alcanzamos a ver en un mes, yo creo que ni el 1% de lo que está en las redes. Entonces el otro 99% nunca lo vimos. O sea, estamos haciendo fotos para que nadie las vea. Entonces yo vengo haciendo un análisis de la fotografía que se hacía, la fotografía analógica, que incluso en 2026 todavía le estamos viendo ese álbum familiar que vos recién dijiste. Mira, la identidad, nuestra historia está en fotos. Yo hoy abro un libro, un fotolibro, y veo mi foto familiar cuando era chico, qué sé yo. Pero hoy que yo estoy haciendo fotografía, que hay un boom de la fotografía por todos lados, que todo el mundo tiene un dispositivo fotográfico, no se está imprimiendo, no se está guardando ese archivo. Ahora no lo vemos, o no nos estamos dando cuenta quizá, pero dentro de 10, 20, 30 años, cuando yo quiera contarle a alguien la historia, mi historia, voy a encontrar con que no tengo nada con qué contar, no tengo imágenes, ¿no? Parece mentira, en una época donde se hacen millones de imágenes, dentro de 20 o 30 años no voy a tener con qué contar lo que hice hoy. ¿Es eso sano? Sí, creo que... No sé si es sano o no, me parece que es un diagnóstico de los tiempos que corren, pero lo bueno es que hay un resurgir, ¿no? Me parece a mí de lo analógico, y en parte también es por esa materialidad, ¿no? Yo en los talleres, por ejemplo, que imparto en Casa Arbus, mucha de la gente que viene es precisamente porque quiere poder atesorar esto de la imagen que hace, ¿no? De tener un negativo, de tenerla físicamente. Y hoy en día vivimos en la era de que las imágenes no son algo para atesorar, son algo para mostrar o para enviar. Sí. ¿No? Envío las fotos, las subo a las redes, o sea, las saco de mí, ¿no? De acá para afuera. Y antes la fotografía era algo más bien atesoro, guardo, capto un momento, capto una memoria, algo que me tomo para mí, ¿se entiende? Y creo que ahí está el principal movimiento, y también creo que por eso es que ha habido un resurgir de lo analógico, ¿no? Como que creo que ya cada vez más gente se está saturando de, no sé, sacarle 7 fotos al mismo plato de comida. Ya se cae de maduro de que esas fotos no se ven más. Ya me parece que estamos dándonos cuenta de que la fotografía está perdiendo su valor más documental. Y ni hablar cuando tenemos que mencionar inteligencia artificial dentro de la fotografía, que para mí, yo digo, no, o sea, para mí no tiene conexión una con la otra. Uno es un diseño gráfico, no es una foto, por más que lo quieran llamar foto. Desde mi punto de vista, por lo que yo he estado viendo, es más un diseño gráfico que una fotografía. Que sea muy realista es otra cosa, pero es un diseño, no es una foto, ¿no? Me parece a mí. La ventaja es que yo creo que se va a producir menos, porque no todo el mundo va a tener acceso a una computadora, a un programa de edición. Hay que sentarse, hay que estudiar mucho para hacer algo relativamente bueno en diseño, en inteligencia artificial. Y en cambio con el teléfono celular es algo más rápido, todo el mundo tiene un teléfono, hace la foto. Por ahí yo creo que inteligencia va a tener que bajar un poquito el furor. Gonzalo, me dijiste recién, en los talleres que doy la gente está buscando más esa fotografía que la puedan palpar, eso analógico, ¿no? El papel, el bendito y sagrado papel en el mundo de la fotografía. Para mí fotografía es cuando está impresa. Hasta tanto es una imagen que está dando vuelta por ahí. Foto ya la tengo en la mano impresa o en el libro, vamos a decirlo así. Un concepto muy personal, ¿no? Lo entiendo. Es una tendencia allí en Uruguay, es una tendencia allí en la ciudad, es algo que ves que está creciendo un poquito más, eso de yo quiero la foto impresa.
yo creo que está creciendo, sobre todo en las generaciones que no lo vieron, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me crié con una cámara de ir a revelar las fotos a un kiosco Kodak y tenerlas guardadas en un álbum, y para mí no es algo que me llame tanto la atención, porque yo lo vi, me crié, digamos, nací en esos años y fui chico en esos años. Pero hay mucha gente que no vivió esa época, entonces más aún es como que les llama mucho la atención cómo es eso de las imágenes. Y yo te juro que lo que más me queda así de los talleres es ver cómo se le transforma la cara a la gente cuando estamos haciendo ampliaciones con la ampliadora y entra el papel en el revelador y la imagen nace, hace como aparece, digamos, empieza como a arte hacer de magia. Y realmente yo lo que me detengo en esos momentos es a mirarle la cara a la gente. La cara es de asombro, porque claro, es algo que hoy en día no es común de ver, ¿no? Claro. Esto de parece mágico, ¿no? Ver como la imagen de la nada nace, la pones en un líquido ahí, pip, y creo que es eso, ¿no? Como mantener esto de que hay cierto valor en ese asombro, me parece a mí, ¿no? Por eso que mucha gente se anota a estos talleres sabiendo de que puede sacar 1000 fotos con el celular y que las puede imprimir en 2 minutos en cualquier kiosco, pero es otra cosa, ¿no? Esto es poner el cuerpo, es hacerse un tiempo para ver algo distinto. Me parece a mí que tiene otro valor, y por suerte cada vez hay más gente creo yo que lo valora, y de hecho los talleres se mueven bastante bien acá en Uruguay. Y otro hecho que también ha cobrado mucha fuerza en los últimos años es la elaboración de fotolibros. Si bien no es la fotografía analógica, pero se está imprimiendo mucho de lo digital, estamos pasando a papel, cosa que yo celebro muchísimo, ¿no? La opción de tener algo impreso, porque eso sí me garantiza que el trabajo va a tener que va a perdurar en el tiempo. Lo digital le tengo un pánico de que de la noche a la mañana se borre todo, se pierda todo, y yo diga, ¿y dónde quedaron mis fotos? Porque yo digo, bueno, uno vive constantemente cada cierto tiempo, por lo menos en mi caso, actualizando los dispositivos para almacenar fotos, ¿no? Antes vos imprimías y guardabas en la biblioteca, y pase lo que pase, están ahí en la biblioteca las fotos, están impresas ahí. Claro. Había que tener un poquito de cuidado de la humedad, el calor, qué sé yo, pero ahí estaban. Hoy en día hay que estar pendiente de cada cuánto tiempo se está actualizando las cosas, la tecnología para almacenar esas fotos en digital, que a veces no vamos a ver nunca porque son archivos que quedaron ahí, listo. Por eso digo, celebro que se estén imprimiendo, que se estén haciendo fotolibros, porque es una forma más sana y más segura de que yo voy a tener esas imágenes ahí de aquí a 30 años, mientras conserve el libro, ahí van a estar las fotos. Totalmente, y también el fotolibro es una forma primero de contextualizar una obra y de darle materialidad, de darle un principio y un fin, ¿no? Es como una obra per se, es como un disco, como un álbum, ¿no? Claro. Es algo que tiene un comienzo, tiene un desarrollo, y sí, a mí de hecho es algo que tengo pendiente, ¿no? El hacer un fotolibro, pero me parece que tiene eso de bueno, de poder compartir algo a través de una materialidad, ¿no? No es te mando un mail, te la mando por WhatsApp, sino tengo un fotolibro y lo puedo tocar y lo tenés y te lo muestro y lo puedo... Tiene algo ahí de reivindicar esto de que no vamos a precisar un disco duro o internet o nada de eso, porque igual sobrevive. Claro, es como quien dice clínicamente, estamos cerrando un ciclo cuando empiezo de lo digital y lo termino plasmando en un libro, ¿no? Cerré el ciclo, como quien dice. Exacto. Sí. Volví a la materialidad, ¿no? Exactamente. Gonzalo, hablando de fotolibros, no sé qué tan pendiente estás de lo que se está publicando a nivel de fotolibros en Latinoamérica, pero hay una gran tendencia en lo social. Por ahí vemos muchos libros de historia del periodismo en tal parte, la historia de el pueblo tal, historia del primer fotógrafo en tal ciudad, la historia de la comunidad tal en tal sitio, todo plasmado en fotolibros. Que el fotolibro esté siendo la herramienta principal para recoger esa historia, ¿es consecuencia? ¿Es lógico? ¿Está como que ayudando a preservar ese recuerdo? ¿Le está ganando la batalla a la digitalización? Y creo que es eso, que es una forma primero de preservarlo y también de
no sé cómo explicarlo, como poder darle un contexto, ¿no? Como poder contar una historia, ¿no? El fotolibro tiene esto de que no son solo imágenes, sino que es cuento una historia y lo dejo físico, y esto capaz que en 20 años tiene hasta más valor que hoy, ¿no? Porque muchas de las cosas que hoy valoramos no se valoraron cuando se hicieron. Claro. El fotolibro tiene eso de que perdura, y si bien no es el ámbito, no tengo mucho, digamos, background respecto de eso, pero sí sé que gracias a muchos fotolibros es que hoy en día sabemos cosas que antes no sabíamos, o que tal vez si no existieran esos fotolibros hubiesen quedado en el olvido. ¿Cuál es la tendencia ahí en Uruguay con respecto a lo que se está imprimiendo? Si tenés alguna idea, ¿qué es lo que más se busca a la hora de imprimir, o lo que vas recogiendo ahí en clase? Mirá, sabes que no lo tengo tan claro. estudiado. No lo tengo tan claro, porque no es donde más me muevo. Pero sí, creo que el fotoperiodismo tal vez sería el lugar donde más fotolibros creo que se están editando. Sí, creo que sí, sería ese lugar, como vos decías, la parte más social. Pero bueno, el caso de Uruguay es particular respecto a eso, porque no tenemos tanta tradición, por ejemplo, como hay en Argentina, tanta tradición de pueblos originarios, o de una historia, viste, que tal vez fue borrada. Acá, si bien la hubo, no tiene tal vez la dimensión que tuvo en otros lugares de Latinoamérica, por ser un país chico, por ser poco, por una serie de mismo hasta por cómo se gestó el Estado uruguayo. Creo que no tenemos tanto arraigo como sí en otros lugares, pero sí, por ejemplo, sobre todo temas sociales, de dictadura y todo eso, creo que son los que más se abordan hoy en fotolibros, digamos. Tiene una tendencia muy parecida a la fotografía argentina, que si bien hay un poco de todo, pero la que más se practica, la que más fuerza tiene dentro del contexto social ahí en Argentina, tiene que ver con el fotoperiodismo, ¿no? Y esa parte, esa historia pasada que marcó una generación y sigue marcando generaciones, porque digo que década tras década que se siga hablando de lo mismo, que se siga mostrando las imágenes de hace tanto tiempo atrás, quiere decir que sigue marcando, va a seguir marcando una generación, ¿no? Y también es una forma de que no se pierda la memoria, y que esas determinadas cosas aberrantes que pasaron, y que esas tomas de poder de manera, digamos, por la fuerza, no vuelvan a suceder, ¿no? Porque creo que es eso, ¿no? Es como poder dejar asentada la memoria. No es por no dejar atrás una historia que seguramente tuvo mucho dolor para todos los bandos, y poder sí reconocer que es una guerra que terminó, pero en algún punto esto del fotolibro hace que la memoria haga que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Parece a mí que ahí hay un buen lugar, y ese es el motivo por el que siento que es necesario que en algún punto ese tema siga en vilo. Me llama la atención, ahora que no sé si es que me he puesto muy de la parte psicológica en la fotografía, ¿no? Del impacto que tiene la imagen en el subconsciente de las personas, pero me llama la atención eso que decís, bueno, de el tema de la memoria y la fotografía. ¿Por qué, si bien hay mil formas de seguir hablando de la historia, de lo que pasó, el relato, la escritura, cuál crees vos que es ese factor tan marcado que nos dice, no, la fotografía, para contar lo que pasó, la fotografía, para hablar del pasado, la fotografía? ¿Qué tiene la imagen? La imagen entra antes que la palabra. Claro, digo, bueno, esa pregunta es súper básica. Bueno, estás viendo la foto. Claro, pero yo veo una foto y me cuentan una historia de que puede haber pasado 5 años con esa foto, algún relato de 5 años. Pero no es lo mismo que yo escriba un libro y decir, bueno, mira, el libro que está escrito también sirve para contar, que de hecho se cuenta una historia también con un libro, pero la fotografía como que le sigue ganando la escritura. Es que eso, es que la imagen entra antes que la palabra y se va después, me parece a mí. Eso es, así es en nuestro cerebro. El hecho de ver, como que la imagen tiene un mayor poder, prevalece a la palabra. Porque nosotros para hablar el diálogo utilizamos otra parte de nuestro cerebro, pero cuando miramos una imagen, eso queda guardado en un lugar que es bastante más permanente que lo que elaboramos a través del raciocinio y del pensamiento y de la palabra.
Entonces por eso creo que la imagen tiene tanto valor, sobre todo en estos temas, porque queda en un lugar que difícilmente se borre. Sin embargo, la fotografía, y aquí yo creo que este es un tema que tenemos como para un año, ¿no? Pero más o menos para hacernos una idea. Pero entonces yo digo, la fotografía es más interpretativa, ¿no? La misma foto la vemos 10 personas y todos vamos a tener algunas visiones parecidas, otras no tan parecidas. En cambio, si yo leo algo 3 líneas, esas 3 líneas me dicen lo que yo leo es lo mismo que va a leer el otro. La interpretación en fotografía es como más audaz, da lugar a que nos desviemos más del concepto original, digo yo. Sin embargo, la fuerza mayor, como dije recién, la sigue teniendo la fotografía y no el texto. Parece mentira. Claro, pero la interpretación va también en parte a tu modelo de mundo, ¿no? A tu modelo de realidad. Yo para poder interpretar algo, lo tengo que poder comparar contra mi modelo. Y todos tenemos un modelo. Y ese modelo es único, ¿no? Y eso creo que es una virtud que tiene la imagen, ¿no? De que no se cierra, no está cerrada. El texto está cerrado. Claro. La imagen está abierta. El texto ¿sí? no te deja volar, en el buen sentido, ¿no? El texto, por lo general, el texto narrativo tiene un punto al final. Claro. Por ahí se explica entonces por qué cuando uno está estudiando le cuesta tanto, se le hace tan aburrido estudiar los conceptos básicos, las teorías. Uy, pero no me puedo salir de acá porque es esto sí o sí. Exactamente, puede ir por ahí. ¿Proyectos que has desarrollado o que estés con ganas de desarrollar? ¿Tenés alguna temática en particular? Porque vos me decís, mira, la fotografía, la terapia, yo me imagino unas fotos, en el buen término, no convencionales, ¿no? Ya fotografía analógica, yo digo, no se va a parar a sacarle la foto, qué sé yo, al árbol, porque eso lo hago con cualquier cámara. Si yo voy a gastar un disparo con analógico, voy a buscar algo un poquito más pensado, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Trabajé mucho tiempo con fotografía analógica y dije, ¿para qué voy a hacer lo mismo si esto es como que muy especial hacer este disparo? No es lo mismo que disparar en digital. Sí, no es lo mismo, pero en mi caso yo me fui mucho para el lado de lo experimental, ¿no? En esto de que lo analógico tiene esa beta de que para mí partís de la base de que no controlás 100% del proceso, ¿no? Asumir que lo analógico es un proceso que uno tiene mucho menos control que en lo digital. Es mucho menos control. Y por una cantidad de factores, desde, no sé, la temperatura del revelador, hasta la película que elijas, hasta... Hay muchos factores que pueden hacer que pasen cosas imprevistas. Y para mí eso es un valor, ¿no? Como me ha pasado mucho que muchas imágenes de las que he logrado, si las hubiese pensado no las hubiese podido lograr. Y en esto de permitirme explorar como más intuitivamente la herramienta, la cámara, me ha permitido llegar a imágenes que sí, que hablan más de este lenguaje inconsciente, ¿no? De que no fue una foto buscada, sino que fue una foto encontrada. Y bueno, yo también trabajo mucho con lo que son, no sé si has escuchado, film subs, no. Esto de intervenir químicamente la película. Por ejemplo, no sé, hace no mucho estuve de viaje en el norte argentino y se me dio por uno de los rollos que había sacado allá, sin saber cuál era ni qué fotos tenía, poner la película entera antes de revelarla en caña con ruda, el 1 de agosto, un poco respetando las tradiciones de esa tierra a la que yo había fotografiado. Y ahí lo que pasó fue muy loco, porque en realidad la emulsión se estropeó, pero aparecieron fotos increíbles, ¿no? Con otros virajes de colores, con formas, con cosas que la realidad es que me gustaron mucho, pero que fue un resultado que yo nunca podría haber hecho conscientemente, o sea, o queriendo, ¿no? Yo no sabía qué foto era la que se iba a impregnar, qué foto no. Entonces para mí, en mi caso, la fotografía tiene mucho de esto de intuitivo y de simbólico, ¿no? Para mí era simbólica la caña con ruda en esa película. Y confiando en esto, tal vez lo pongo por delante de, bueno, si me estropeo por algunas fotos, puedo estar bien con eso igual. Se logran atmósferas diferentes, creo yo. La semana pasada, conversando con Diego De Feo, fotógrafo argentino, que hizo un libro a partir de un trabajo hecho con fotografía analógica, un tema social. Él dice, muchas de las imágenes
que dice, yo pude haber hecho todo el trabajo con digital, sí, perfectamente. Ahora, no iba a conseguir esa atmósfera, no iba a conseguir esa magia que tiene la fotografía analógica, ¿no? Esa nostalgia, esa conexión emocional que logré hacer con lo analógico. Porque lo digital tiene algo que nos lleva mucho al purismo, a la perfección, sobre todo cuando trabajamos con lo que es la parte de celulares, que ya hoy en día hay celulares que ya van más hacia la cámara fotográfica que hacia lo que la esencia de lo que era un teléfono celular. Pero dice, porque busca mucho tecnicismo, busca que la foto sea perfecta, que la piel, que el color, que no sé qué, que el detalle, no sé qué. En cambio, lo analógico va por el lado que vos estás comentando. Hay una sorpresa allí en el revelado. No sé qué va a salir hasta que no lo vea. Y así todo, hay una atmósfera, un ambiente que la fotografía analógica te da que nunca te va a dar lo digital. Y entonces, cuando más o menos ves la foto del libro en digital, después tengo que conseguir el libro ahora para terminar de enamorarme del trabajo, pero se nota un poco, se siente un poco eso. Pasa con lo analógico. Es algo que no tiene lo digital, esa atmósfera, ese ambiente, esa magia, como dicen otros por ahí. Sí, mira, para mí hay una diferencia que para mí resulta clave, que es que lo analógico capta la luz de un momento en un soporte físico, y ahí las reglas que juegan son las de la física y las de la química. No hay interpretaciones de sensores, no hay ceros y unos, no hay computadoras, no hay todo eso otro que sí hay en digital. Y para mí eso es clave. Una cosa es captar la luz de un momento a través de reglas químicas y físicas, y otra cosa es estar a la merced de la interpretación de un sensor, que capaz que ese sensor es mejor que yo, que mi ojo, pero eso no deja de ser un sensor programado, con unas lógicas, con ceros y unos detrás, que ni entiendo. Entonces para mí ahí hay una diferencia que es clave, ¿no? Y por eso creo yo que se logra esa atmósfera, porque la luz de ese momento responde a otras leyes, que no sé si pueden ser simplificadas en ceros y unos. Que nos vayamos, pues sí, claro, que nos estemos cansando de ese purismo, de ese purismo electrónico, ¿no? De esa perfección de la imagen, de decir, no, bueno, pero yo quiero salir con la piel perfecta, la piel enlosada, que el brillo de mis ojos, que los labios, que no sé cuánto, que cada vez se le exija más a la foto en ese sentido. No es algo que como que ya nos está aburriendo, nos está cansando, y por eso estamos volviéndonos a enamorar de lo analógico, que era más una fotografía más humana, porque tenía detallitos. Decir, bueno, pero si yo no soy perfecto físicamente, si yo no soy perfecto como ser humano, porque tenemos defectos por todos lados, ¿no? Si no, no existía tu profesión de psicólogo. Pero si yo no soy perfecto, ¿por qué mi fotografía sí tiene que ser perfecta? ¿Por qué yo en la foto sí tengo que parecer perfecto? Tal vez sea ese también una respuesta de por qué está volviendo otra vez lo analógico, por esa imperfección natural. Puede ser, pero ahí también está bueno ver este concepto de perfección, ¿no? Porque podríamos pensar que la perfección en realidad yace en respetar nuestra autenticidad, claro, no en querer parecerla a un canon hegemónico de cómo es la perfección, ¿no? Que eso es lo que básicamente nos han querido decir, que la piel tiene que ser así, que no puede haber ni un pelito, ni un grano, no puede haber nada, porque eso es lo perfecto. Y yo no considero que eso sea lo perfecto. Para mí la perfección yace en poder respetar y poder mostrar tu autenticidad. Esa es la verdadera perfección. Entonces lo analógico en algún punto respeta eso, ¿no? Respeta esa autenticidad que termina siendo más perfecta que la otra, porque la otra en realidad es forzada, ¿no? Es querer forzar algo hacia una estética, hacia un canon que muchas veces no es propio, y eso, si mirás finamente, se termina notando, y creo que hace un poco de ruido, ¿no? ¿Qué salís a fotografiar cuando estás fotografiando? Cuando agarras la cámara y salís, lo que se te cruza, vas con alguna idea apuntada, después transformás la foto o la dejás en el formato como la había sacado. No, depende. La realidad es que he pasado por distintos momentos, pero a mí me gusta mucho fotografiar la naturaleza. Soy muy de las flores, muy de los cielos, de las plantas, de la playa, del mar, también de los retratos, pero me gusta mucho más eso de lo natural y de
de lo esencial, ¿viste? Una luz, un velo, alguna cosa que me capte la atención, y no salgo con una idea fija. En realidad muchas veces siento la necesidad de salir a hacer fotos como esto, como un momento de poder estar en conexión conmigo, en presencia, y a veces saco 3 fotos y a veces salgo y no saco ninguna, pero es como predisponerme a esa mirada lenta, sería como la respuesta, ¿no? Predisponerme a mirar con esa otra lentitud y con ese otro ojo que creo que he ido puliendo con el tiempo, y que no es el mismo ojo con el que muchas veces voy por la vida, ¿no? Porque a veces los ritmos de la vida de hoy en día nos proponen ritmos mucho más veloces, y se nos pasan una cantidad de cosas sin que las podamos captar, digamos. Cuando yo salgo a fotografiar y voy con la cámara digital, pienso menos, hasta cierto punto, ¿no? Porque tengo la facilidad de foto y después veo, ¿no? Como bien dijimos hace un rato. En cambio, si yo hago el ejercicio, que a veces lo hago, digo, bueno, salgo con la cámara digital, pero yo mismo me pongo un tope, no voy a hacer más de 40 fotos, que es como andar con la cámara analógica, ¿no? Solamente tengo 40 disparos o 30 disparos, de eso no hago más. O sea, yo mismo me pongo, me limito. Antes de disparar cada foto, pienso más, veo más, analizo más la escena que voy a fotografiar, porque dije 40 y son 40, salvo alguna excepción que nunca ocurre, es mi tope, 40, de ahí no salgo. Esto es una cámara analógica, digo yo. Me ayuda a entender, me ha ayudado a entender mi entorno, porque lo veo diferente. En los 2 ejercicios salgo a fotografiar, veo un poco, analizo, pero cuando salgo con la intención de hacer menos disparos, estoy pensando más en lo que tengo a mi alrededor, y me ha ayudado a encontrar, sin ser muy filósofo ni ser muy especial, algunas respuestas que pueden decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué tengo esto? ¿Pero por qué falta lo otro? ¿Pero por qué somos como somos? ¿No? Porque pensamos más, analizamos un poquito más nuestro entorno, nuestro común, donde estamos fotografiando. ¿Te pasa que vos decís, entiendo más el ritmo de el pinar? Siento que conozco donde estoy porque lo analizo más, voy más a profundidad, pienso más en donde estoy. O, mira, Federico, la verdad nunca pensé en eso. Puede ser, mira, yo en mi caso no soy muy de esto que vos decías, de limitarme, porque nunca lo he pensado de esa manera, pero es más bien como, lo que sí trato de hacer es no repetir una toma. Eso sí es mi única regla, ¿no? O sea, y si en algún momento pasó algo y algo, viste, que yo no esperaba, lo asumo como parte de lo que está bien, ¿no? Como no me peleo con lo que... Trato de no pelearme con lo que es. No, a veces, viste, pasó justo un auto, bueno, está bien, pasó justo un auto, ¿no? Como esto de ante las cosas que suceden, yo trato de no querer forzarlas, ¿no? Y para mí en el no querer forzar termina habiendo un valor, ¿no? En esto de no salgo a capturar imágenes, sino voy más bien en un estado más bien pasivo, ¿no? De ser encontrado, y si soy encontrado, perfecto, y si no soy encontrado, no pasa nada. Esa forma creo que a mí me ha ayudado, ¿viste? Como también a calmar la ansiedad de tengo que hacer fotos, porque pasé un tiempo en un proceso de que no hice fotos. Por muchos meses no sentí hacer fotos y no hice. Después de muchos años haciendo muchos rollos y muchas fotos, necesité ahora no hay fotos. Hay que desintoxicarse. Y también me sirvió como para ir para atrás y para también tomar cierta perspectiva y cierta distancia de la cámara y poder enfocarme más en lo que había, todo lo que había recorrido, ¿no? En los lugares en los que había estado, en ver recuerdos, en ver imágenes, en volver a ver imágenes que en su momento no me llamaron la atención y por algún motivo ahora sí me llamaban la atención. Creo que eso sí tiene como para mí un valor. Y últimamente he estado más bien en ese proceso. Has hecho fotos con digital y estás haciendo actualmente fotos con cámara analógica. No sé si en algún momento has hecho, o en el pasar de ese ejercicio fotográfico, has fotografiado personas. Aunque sea esporádicamente, no es el fuerte, pero de vez en cuando alguien aparece en una foto.
La reacción, Sí. que por ahí me llama la atención, la reacción de ver la cámara digital, esa cámara tosca, grande, negra, qué sé yo, es la misma reacción cuando la gente ve la cámara analógica, que es más pequeña, que es más chiquita, y dice una cámara vieja, antigua. No es lo mismo que la cámara digital. ¿La gente reacciona igual o es más o menos la misma sensación? Mira, ahora que me haces esa pregunta, se me vino a la mente una anécdota que hace un par de años estaba de viaje, estaba en Turquía, estuve un tiempo ahí viviendo y haciendo fotos, y hice mucho street, ¿no? Mucha foto de una cámara chiquita y muchas tomas de estas como robadas, ¿viste? Como sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, le saqué una foto a una chica que estaba con una burka, se estaba prendiendo un cigarrillo, y le saqué la foto. Y en el momento que, claro, el disparo de una cámara analógica es bastante más ruidoso que el disparo de una digital. Entonces hizo ¡plac! Y bueno, la chica se dio vuelta y medio que en turco me empezó a pedir que borrara la foto. Y yo, con la máxima culpa del mundo, le conté que no la podía borrar, que la imagen, que era una imagen que estaba ahí y que, bueno, que yo podía no subirla nunca a ninguna red, que le contaba eso en inglés, pero que ella no me entendía. Pero bueno, resulta que se enojó y la realidad es esa, que la imagen quedó, y nunca, obviamente no la borré, la revelé y todavía la tengo. Pero sí, creo que fue eso, ¿no? Como no pude hacer caso a su pedido, porque claramente no la podía borrar. Y nada, creo que acá está esto de eso que te decía, de la imagen latente, ¿no? O sea, hay una imagen que puede ser o puede no ser, que eso que no existe en lo digital, ¿no? Y existe sí en lo analógico. Vos podés hacer un rollo entero y si ese rollo, no sé, te lo agarró un escáner de un aeropuerto y ligaste mal, se te puede estropear todas las fotos. Sí. Y esa imagen no nace hasta que no es revelada, ¿no? Como que ahí hay infinitas posibilidades. Entre que yo tomo la foto y la revelo pueden pasar un millón de cosas. Claro. Pero el hecho que se te vea con la cámara, con el modelito de cámara analógico, que la gente dice, bueno, no la va a subir a la red porque es de película. Todavía no has tenido esa, como esa de decir, bueno... No he tenido esa, porque creo que cada vez se ve más gente, ¿sabes? Sacando fotos con analógico. Cada vez se ve más gente. Yo noto que, no sé, en recitales o en lugares, cada vez veo más gente. Como que hace unos años sí, era llamativo, ¿no? Me pasaba que me preguntaban, ¿qué haces con esa cámara? Como, viste, no sé, estar en algún evento o en algún evento social. ¿Por qué tenés una cámara de esa? De rollo, ¿no? Anticuado. Y creo, sí, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué haces eso? Pues tenés un celular en el bolsillo, ¿por qué tenés esa cámara? No entiendo. Y hoy en día ya no me pasa más. Creo que es porque hay más, se ha vuelto un poco más masivo. Creo que también hay algo ahí, ¿no? Como este resurgir de lo vintage y de lo viejo, que ha dejado de ser una novedad para mucha gente. Sí, hablando de eso, al momento de hacer la entrevista le contamos a la audiencia, es viernes 14 de agosto. Hace apenas 2 días atrás, 12 de agosto, se estaba cumpliendo un aniversario más del Día del Vinilo, Día Internacional del Vinilo. Estamos volviendo al analógico, incluso en la música. Pasó de moda el CD, el DVD, qué sé yo, pero seguimos hablando del vinilo, lo que está sucediendo con la fotografía. Hablamos del vinilo, en cualquier momento hablamos del cassette otra vez. Habrá generaciones que dirán, ¿y qué es eso de cassette? Bueno, era mejor que el CD. Con el tiempo dijimos, mira, ¿quién lo diría? Es mejor el cassette que el CD, porque el CD el cassette no se raya. Se estropea la cinta, pero el CD no saltaba. Hay como que una nostalgia, ¿no? Cada cierto tiempo es como que volvamos a lo de antes, que era mejor que lo de ahora, pareciera. Sí, también respecto de ese tema, también viste que los vinilos tienen algo en la calidad que se puede asemejar bastante con lo analógico, ¿no? Con la fotografía analógica, ¿no? O sea, el vinilo capta un rango de sonido que no lo capta el MP3, ni el Spotify, ni el CD. Y tal vez lo analógico es esto que te decía, capta la luz de un momento, y que esa luz de ese momento no tiene por qué ser la misma que la que está captando un sensor. O sea, hay un tema ahí de atmósfera, hay un tema de que por más que lo hagan perfecto, no es real, ¿no? O sea, claro. Y yo lo noto, o sea, por más que vos le pongas el preset que quieras a una foto
una foto digital, tal vez lo puedes hacer casi imperceptible, pero yo creo que en algún punto siempre termina siendo visible, ¿no? Cuando una foto es analógica o cuando no lo es. Es lo mismo cuando escuchás una canción en un vinilo o en Spotify. Si afinás el oído, es distinto el sonido, es otra canción. Es muy sintético, me parece a mí. Yo lo defino como sintético, el sonido, la imagen, es muy sintético, no es tan real. Es como comprimido, diría yo, como que está apretado, no sé cómo decírtelo. Claro. Sí, es una sensación rara. Tiene sus ventajas porque hoy podemos acceder a cualquier cantidad de música con un clic, literalmente. Antes costaba mucho más, había que esperar que saliera el disco, que llegara el disco, que llegara la película, que fuera a revelar, que llegara... eran tiempos de espera. Bueno, que hoy en día la gente como que se está dando cuenta, espero que se dé cuenta que vamos corriendo, no sabemos a dónde, pero estamos todos apurados. ¿Está apurado? Sí, estoy apurado. ¿A dónde va? No sé, pero estoy apurado. Digo, bueno, pero calma. Es que estamos en el tiempo de la inmediatez, ¿no? Como uno de los principales. Lo quiero todo ya, pero no importa si es mejor o peor, es ya. Sí. Y eso está bueno verlo, ¿no? Como, por lo menos en los pequeños gestos, por lo menos en estas cosas, ¿no? Como la fotografía, estas disciplinas que en algún punto todavía podemos rescatar algo de valor en la espera. Para no correr, yo me levanto temprano y salgo con tiempo de sobra. Así llego temprano, llego tranquilo, no ando corriendo, no ando los apuros. ¿Por qué viene con tanta calma? Usted siempre calmado. Y bueno, porque me levanto una hora antes, qué sé yo, voy más tranquilo, no voy estresado, llego bien, llego ahora, qué sé yo. Como era antes, era levantarse un ratito antes, más nada. Mirá, ¿sabes? Otra cosa que me comentan mucho la gente que hace los talleres, es esto de dejar un rollo a revelar y la emoción que sienten al recibir las fotos. Claro. ¿No? Esto de, hay un momento de sorpresa, hay un momento de algo en el que yo siento esa sorpresa y me voy a predisponer a mirar fotos. Que eso es una locura hoy en día, no pasa. Claro. Vos nunca decís, me voy a sentar en el sillón de mi casa a mirar las fotos que saqué con mi celular. Yo no conozco a nadie que lo haga. No sucede. ¿No? Y esto de eso, de lo analógico en algún punto tiene eso, ¿no? Hace ese espacio, ¿no? Separa el espacio entre la toma y el mirar las fotos, entonces el momento de mirar las fotos pasa a tener su valor. Exactamente, sí, es un tiempo que ya no nos damos con lo digital, que se ha perdido. Pero bueno, yo rescato dentro de todo eso por el análisis fotográfico, por ese valor especial que tiene la fotografía, que se está volviendo un poco a lo analógico y que estamos empezando como que a sentir esa necesidad de una pausa, digámoslo a través de la fotografía. Necesito una pausa, no hacer por hacer algo con un poquito más de criterio, con un poquito más de calma, quiero algo un poquito más elaborado, con un poquito más de sentido, porque en la impronta hacemos cosas sin sentido. Entonces digo, algo con sentido, algo que nos llegue, ¿sí? No todo tiene que ser súper elaborado, pero digo, tampoco todo tiene que ser súper sintético. Y lo bueno es que a través de la fotografía estamos buscando esa pequeña pausa que por ahí nos pide el cuerpo y nos piden estos tiempos, porque andar a las carreras creo que no es sano para nadie, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. No son nuestros tiempos en realidad, no son los tiempos del ser humano. Claro. Por ejemplo, si vas a tener un hijo tenés que esperar 9 meses, y no importa que lo quieras ya. Exacto. Tenés que esperar 9 meses. Y después cierto tiempo para que madure, para que crezca, etapas. Claro, que por ahí también nos estamos equivocando, porque queremos que todo sea más rápido, entonces ese proceso de maduración de la gente como que sea más rápido. Se le exige más a los chicos hoy en día, me parece. Claro, es que terminan siendo, o sea, en algún punto se priorizó el tiempo como mercantil o como este tiempo de productivo sería, no sé cuál es bien la palabra, pero los tiempos de producción, de maximización de la producción o de maximizar mi tiempo por sobre el tiempo orgánico, ¿no? Lo orgánico quedó de lado para mí. Sí. Bueno, hoy hablamos de las cosas orgánicas como si valieran oro, digo, pero esa fue la esencia de la vida todo el tiempo, las cosas naturales, porque hoy lo hacemos exclusivo, algo muy, incluso hasta más costoso, para el que le gusta el tema de los precios, hasta más costoso que lo no orgánico, digo, pero si lo orgánico toda la vida fue lo básico, fue lo esencial y no era tan relevante así, el término orgánico, digo, bueno, cuando empezamos a hablar de lo orgánico yo dije, nos fuimos al carajo hace rato con eso, porque eso era lo lógico de antes, lo orgánico,
Era lo único que había. Y sí, tal cual. Y se vivía bien. Algunas carencias, qué sé yo, pero se vivía, o sea, no. Pero bueno. Gonzalo, si te pido una definición, para ir cerrando, una definición de qué es la fotografía en esta etapa de tu vida, ¿qué me puedes decir? Para mí la fotografía hoy en día es una excusa para estar presente y es un medio por el cual puedo plasmar en imágenes algo que me trasciende, algo que si no fuese a través de ella no sabría cómo ponerlo en imágenes, ¿no? O sea, como no lo puedo explicar, mejor lo intento poner en una imagen. Y como esa imagen es abierta, tal vez eso quede plasmado y a alguien le llegue. Entonces, para mí es eso, ¿viste? Es como una forma como un lenguaje sería. Y que hoy estemos utilizando esta fotografía con tanto criterio, desde lo digital, desde lo analógico, estamos contando una mejor Latinoamérica. Desde tu experiencia, tu ejercicio fotográfico, ¿te parece que sí se está contando una mejor Latinoamérica o una Latinoamérica más acercada a la realidad de lo que realmente es y no lo que se contaba anteriormente de Latinoamérica? Y es compleja esa pregunta, pero en algún punto yo, a ver, si me voy a las tradiciones más latinoamericanas, había otra concepción del tiempo, ¿no? Los que habitaban esta tierra antes de los que llegaron a conquistarla y creyeron haberla descubierto, había otro tiempo. Y creo que sí, ¿no? Que las lógicas de esas comunidades que habitaban esta tierra, que son las verdaderas, locales, no son las lógicas actuales, ¿no? Porque básicamente todos nosotros, o la gran mayoría de los que hoy habitamos este territorio, no somos de acá. Entonces creo que eso también es una forma de honrar esta tierra, es respetar cuál era la concepción del tiempo de esta tierra, que no es el tiempo más tan ágil, ¿no? Tan productivo. ¿Se entiende? Más o menos. Interesante, la verdad una respuesta, no pensé que fuera tan profunda así, pero me tengo que sentarla a digerir, a escuchar y analizar la profundidad, que eso es buenísimo, porque hace pensar. Respuestas que te hacen pensar son respuestas interesantes, digo yo que en el programa. Me sacaste de la rutina de lo que más o menos normalmente a uno le dice, bueno, sí por esto o no por esto. Ya me pusiste a pensar, muy bueno eso. Gonzalo, ¿proyectos que tenés por ahí que querés realizar o seguís encaminado en el tema de enseñar la fotografía analógica, seguir explorando ese mundo de la imagen analógica? ¿Qué viene por ahí? Bueno, ¿Qué tenés pensado? En este momento estoy bastante abocado sí, a esto, como a la docencia y a despertar esa chispa en otras personas, ¿no? Despertar esta chispa por lo analógico y por lo experimental, ¿no? Por poder hacer las cosas sin tanto afán de control y sin tanto apuro. Y estoy bastante abocado a eso, ¿no? A la docencia o al compartir esta disciplina desde ese lugar. Y bueno, y personalmente también, si hay algo que tengo pendiente es esto, es el fotolibro, ¿no? Es algo que vengo macerando ya hace tiempo y bueno, sé que más temprano que tarde va a ser, pero todavía lo tengo ahí más bien en mi cabeza y en mi idea, y no lo he bajado a la materia, pero en breves creo que ya empezará a haber algo de eso. Está en la idea, buenísimo. Quienes te quieran contactar, hacerte alguna pregunta, pedir información por estos cursos, estos talleres de fotografía ahí en Uruguay, ¿por dónde te contactan, por dónde te encuentran? Puede ser por mi Instagram, que es Gonchi Rostán, o si no por mi web, que es gonchirostan.ui. Y bueno, esos son básicamente los dos canales por los que me pueden contactar. Preguntas, interés sobre los talleres. También la idea en algún momento es hacer algún taller online para tener algún alcance un poco más grande, que no quede solo acá en Uruguay. Pero bueno, sería más que nada por ahí. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos permitido entrar en tu mundo fotográfico, por ese mar de conocimiento, por esa visión que tenés de la fotografía, que siempre es interesante. Cada entrevista es un mundo nuevo para nosotros, es una ventana que se abre, es información que nosotros vamos recogiendo y la verdad nos está ayudando a entender mucho nuestra fotografía latinoamericana, que es muy rica, tan rica como la variedad de
de gustos y de sabores que hay en la cocina latinoamericana. Yo creo que la fotografía va muy hacia ese lado, ¿no? Cada región tiene un plus adicional en la fotografía, cada país tiene un plus adicional en la fotografía. Y la verdad, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Nada, las puertas abiertas del programa. Cuando quieras charlar, buscar un espacio. Pero tengo una idea, me gustaría, qué sé yo, acá está el programa abierto para eso, para charlar, para conversar de fotografía, porque fotografía vemos por todos lados. Ahora, escuchar gente que hable de fotografía no es tan asiduo, no es tan común, así que acá tenés las puertas abiertas para charlar de fotografía cuando gustes. Muchas gracias, Federico, por la invitación y bueno, estamos en contacto. Gracias. Bien, escuchábamos allí a Gustavo, ya te cambié el nombre como 3 veces, a Gonzalo Rostán, fotógrafo uruguayo, radicado allí en El Pinar, a unos 20-25 kilómetros de Montevideo, capital de Uruguay. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, Fotoconfede en YouTube y en Spotify, por donde van a disfrutar esta entrevista. Todas las entrevistas que ya hemos hecho, son más de 7 años trabajando, entrevistando y conversando con fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Hay de todo, de todos los géneros, todos los estilos, temas súper variados. Es difícil que me digas, no encontré una entrevista que a mí me guste, no encontré una entrevista del tema que yo estaba investigando, buscando para hacer algún trabajo, algún proyecto. Hay de todo. Así que los invito a que escuchen el programa, los programas que hay por allí. Tu fotógrafo o fotógrafa que está siguiendo por allí en el mundo, sobre todo acá en Latinoamérica, seguro lo vas a encontrar en alguna de estas entrevistas. Espero que la disfruten, las compartan, hablen, nos dejen sus comentarios, qué les parece, qué les han parecido hasta ahora, ideas, opiniones, todo es bienvenido acá en el programa para seguir creciendo, seguir aprendiendo acerca de fotografía latinoamericana. Federico Murúa se despide, será hasta la semana que viene, donde estaremos con un programa de corte similar, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau.